Un tribunal argentino condenó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y también la inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos en ese país. ¿De qué va todo esto? Bueno, lo vamos a analizar con Andrés Salari, pero antes los invito a escuchar qué fue lo que dijeron los jueces. Vamos a escuchar lo que dijeron. El tribunal resuelve, primero, rechazar por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Bueno, para hablar de todo este tema que ha tenido bastante repercusión dentro y fuera de Argentina, vamos a conversar con el periodista argentino Andrés Salari. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Karen, un gusto de comunicarme contigo y a disposición para ver si podemos conversar y aclararle un poco a la gente qué está pasando con Cristina, ¿no? Bueno, efectivamente, Andrés, primero, ¿cuáles han sido las repercusiones que has visto en Argentina tras esta noticia? Bueno, las repercusiones muy amplias porque por supuesto que Cristina es utilizada por sus opositores, por el movimiento que ahora lidera Javier Milei y también por el macrismo, que forma parte en alianza con el gobierno de Javier Milei como una especie de líder del mal, ¿no? Entonces, por supuesto que la condena, la confirmación de la condena contra la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es bien propagandizada, además, por un espectro mediático hegemónico que es absolutamente acrítico con la derecha, lo fue con Macri, lo es hoy con Javier Milei, y por supuesto que en lo que un editor del diario Clarín en su momento calificó él mismo, Clarín, el principal multimedio de derecha de la Argentina, como un periodismo de guerra en contra del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner y del movimiento que ella lidera, por supuesto que esto es ampliamente propagandizado para mostrar que hay una condena efectiva contra la corrupción, por supuesto. O sea, que hay una actuación de la justicia, pero también hay un aparataje mediático que busca, antes de que se ratifique esta condena, ya condenarla, ¿no? Moralmente. Andrés, ¿y qué viene ahora? ¿Esta es una decisión que se puede apelar? ¿Ella va a ir a prisión? ¿Qué es lo que viene ahora? No, no va a ir a prisión y la pena va a ser apelada. Tiene, por supuesto, que tomar una decisión la Corte Suprema de Justicia, que esto puede demorar mucho tiempo. Son decisiones bien políticas, Karen, ¿no? Estamos asistiendo al famoso lawfare, la guerra judicial en la que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y bueno, ahora se propagandiza fuertemente la condena contra Cristina. Va a haber la apelación. La Corte Suprema yo creo que depende mucho de tiempos políticos. Habrá que prestar mucha atención a lo que suceda con el gobierno de Javier Milei. Y lo cierto es que sucede además en un momento en el que Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia del Partido Justicialista. Y es una sensibilidad muy especial en la Argentina con la proscripción, en este caso de Cristina, pero del peronismo. Porque recordemos que hubo un golpe de Estado en el año 55 contra Juan Domingo Perón y lo que hizo la dictadura en ese momento, que no casualmente se llamó Revolución Libertadora, tal como es la misma libertad que nos propone ahora el gobierno de Javier Milei, lo que hubo fue un decreto para proscribir al peronismo, a sus símbolos, y eso generó 18 años de una resistencia muy fuerte en Argentina, para que vuelva y que regrese al país y que pueda ser candidato Juan Domingo Perón. No estoy haciendo una comparación en el sentido de que pueda desatarse un proceso similar, pero que sí hay una sensibilidad muy fuerte en las clases dominantes y en la oligarquía argentina de proscribir a ese movimiento tan demonizado que es el justicialismo, el peronismo, que ha tenido siempre una política de beneficio para los sectores más excluidos, ¿no? Con muchos matices, pero en general es el peronismo y el justicialismo, y lo fue las dos presidencias, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, quienes más defendieron y se acercaron a los excluidos en la República Argentina, y es evidente que eso es, como sucede en tantos de nuestros países, Karen,
lo que hoy esos sectores de la derecha y esas oligarquías conservadoras le están cobrando a Cristina Fernández de Kirchner. Cuéntanos una cosa, tú hablabas de ahora de un momento, ¿no? Del timing político. ¿Por qué se da justo en este momento? ¿Qué es lo que estaba pasando con Cristina? Yo creo, bueno, hay una cosa. Macri, cuando fue presidente, armó una especie de gabinete de persecución para atacar al kirchnerismo a la cabeza de su ministro de Justicia, entonces Germán Garabano. Y Milei no hizo lo mismo. Se especulaba que había un acuerdo entre Milei y Cristina para que no continúe ese lawfare. Pero a mí me parece también que las clases dominantes tienen su dinámica propia. La clase del poder judicial en la Argentina me parece que tiene una autonomía y Cristina sigue siendo una figura a la que hay que atacar. Se especulaba en estas últimas semanas si pudiera volver a ser candidata o no. Parece ser que ella no tiene intención de ser candidata, pero se centró la especulación en torno a si iba a ser candidata, pero lo cierto es que asumió la presidencia del Partido Justicialista. Eso es un dato que no puede dejar de tenerse en cuenta. Y en este momento viene supuestamente la continuidad de ese proceso judicial y la condena en segunda instancia. Siempre sirve también para tapar otras situaciones, o en este caso puede ser leída también como fortalecimiento de la gestión de Milei, que hay que decirlo, no está en un momento de crisis. Atraviesa un buen momento por algunos índices que ha logrado bajar la inflación y tal, el riesgo país, algunas cuestiones macroeconómicas que ha logrado manejar, ha caído su imagen en los primeros meses, ahora ha subido, pero bueno, siempre la base de Javier Milei y de la derecha y de la ultraderecha se alimenta mucho del tema de la corrupción del kirchnerismo. Entonces es como darle de comer todo el tiempo para que puedan mantener en alto porque parte de lo que le permite a Javier Milei y a la ultraderecha llegar al poder en la Argentina, más que un programa de ultraderecha, es el repudio por la corrupción del peronismo. Entonces, por supuesto que esta condena fortalece ese ideario, ¿no? Uh-huh. Voy a compartir pantalla para que veamos un poco la reacción de Cristina, qué fue lo que dijo Cristina, y después vamos a ver qué fue lo que dijo Macri. Cristina Fernández emitió un comunicado en sus redes sociales en el que decía: los copitos de Comodoro Pi otra vez en acción. ¿A qué se refiere, Andrés? Los copitos es la banda, la denominación que se le dio a la banda que atentó contra la vida de la 2 veces presidenta y una vez expresidenta, entre otros cargos. Los copitos eran esos jóvenes que gatillaron una pistola en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que por un milagro de vaya a saber quién, el disparo no salió, no tenía la bala en la recámara, y Cristina pudo salvar su vida. Por eso ella hace la comparación, porque hay distintos espectros de persecución. Uno es el ataque físico y el otro, por supuesto, es el desprestigio sistemático de los medios o el desprestigio del ámbito judicial. Entonces ella, por supuesto, lo ubica en una estrategia similar de destrucción de distintas esferas. Una fue la más radical, la del ataque contra su vida, pero esta judicial forma parte de lo mismo, porque además, al mismo momento que hoy se ratificaba esa condena, estaba en otra sala realizándose el juicio por el ataque de los copitos. Entonces, por supuesto que se hace la comparación y se equipara de alguna manera o se engloba en una estrategia de destrucción de la imagen de Cristina, tanto los casos judiciales por corrupción como lo que termina derivando en una campaña de odio generalizada y en estos jóvenes que se radicalizan y deciden actuar. En gran parte entendemos, quienes estamos de acuerdo con esta teoría del lawfare, inducidos por una campaña de odio que duró muchísimos años, los mismos años que duró la campaña de odio contra la Revolución Bolivariana o contra cualquier proceso que defienda los intereses populares en cualquiera de nuestros países. Ella señala en este comunicado, Andrés, lo siguiente. Ella dice: los copitos de Comodoro Pi cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa. Ella dice: ¿te acordás? La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. ¿Eso realmente fue un titular en Argentina, Andrés? Sí, Karen, lamentablemente sí.
Y yo diría que estaba repasando recién, que vos me invitabas a la entrevista, y estaba repasando algunas informaciones, y yo decía, ¿qué es pornográfica la relación del Poder Judicial con el establishment de la derecha? Todos estos jueces han visitado a Mauricio Macri cuando era presidente en la Casa Presidencial de Olivos, de manera no pública. Jugaban al pádel con él. El fiscal que instruyó la causa jugaba al fútbol con otros jueces en una quinta propiedad de Mauricio Macri. Conformaron un equipo de fútbol. El juez que instruyó la primera parte de la causa viajó a la propiedad muy elitista que tiene un conocido empresario en la Patagonia Argentina, en un lugar que se llama Lago Escondido, pagado por el grupo Clarín. Esto se hizo público, generó una causa judicial, fue desestimada la causa judicial por los tribunales que son adictos a esta estrategia del lawfare de la ultraderecha. Pero lo cierto es que la vinculación con el establishment de Argentina y con lo que fue con el gobierno de Mauricio Macri es realmente pornográfica. Y bueno, esto es lo que denuncia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué imparcialidad se puede esperar de un establishment judicial que se reunía a compartir socialmente con el gobierno de Mauricio Macri de manera sistemática y que viajan a la estancia de un riquísimo empresario en un lugar exclusivísimo de la Patagonia, ni siquiera invitados por el empresario, invitados por el grupo Clarín, que saca después, primero los invita a los jueces a que descansen en un lugar elitista de la Patagonia y después saca un titular que dice, bueno, no pudimos con la bala, pero el juicio va a salir. Y después el sector que defiende a Cristina presenta las impugnaciones que corresponden para que el juicio sea llevado adelante de una manera mínimamente imparcial, y esto no tiene un correlato en los hechos. La justicia mantiene a estos jueces que no pueden, evidentemente. Si jugaban semana a semana con el expresidente Mauricio Macri, que evidentemente tiene intenciones de destruir al kirchnerismo y de que Cristina no sea candidata, y bueno, no lo puede juzgar, ¿no? Es absolutamente y evidentemente improcedente en cualquier sistema democrático mínimamente ordenado. Ahora quiero revisar qué fue lo que dijo Javier Milei, porque él también se pronunció de una manera un poco visceral, ¿no? Él dice, recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Y él dice, bueno, el día de hoy, durante el gobierno, la justicia argentina confirmó la condena. Y también después, no sé si lo están viendo ya en pantalla, pero él dice... Se los voy a colocar un momentico para que vean exactamente qué fue lo que dijo Javier Milei. Es un chiste tratar de presentar que esto es una causa imparcial y una condena imparcial de la justicia, ¿no? Pone fin, ¿no? Haciendo retweet de un mensaje que puso también una persona de la ultraderecha. Dijo, todo llega a su fin. Confirmaron la condena de Cristina a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargo. Andrés, ¿tú qué crees que esto pueda generar dentro del movimiento peronista? ¿Tú crees que la gente se va a quedar con esto? ¿Qué puede provocar? No sé, Karen, es un momento evidentemente de mucha, yo digo, insurgencia de la ultraderecha y de quietud en los espacios populares de nuestro continente. En la Argentina hay una resistencia evidente contra las políticas de ajuste que está implementando Javier Milei, pero también hay mucha aceptación. Hay una polarización evidente, ¿no? Más o menos la mitad de la gente apoya lo que quiere hacer Milei y la mitad se le opone. Yo quisiera resaltar un par de hechos, también para englobar esto del lawfare y hacer recuerdo de algo que me venía a colación con esta cosa de la proscripción la inhabilitación de por vida, ¿no? Recordar que le hicieron lo mismo a Rafael Correa, que no le pudieron demostrar hechos de corrupción y que en ese momento la justicia ecuatoriana dijo que él había tenido un influjo psíquico en contra, para llevar influjo psíquico con sus funcionarios y que estos cometieron actos corruptos, pero
influido psíquicamente por el presidente o el expresidente Correa. También le prohibieron volver a presentarse como candidato de por vida y hoy está exiliado. Y en Brasil también condenaron a Lula da Silva y él fue preso, y en ese momento la fiscalía dijo que no tenía pruebas contundentes, le achacaban haber sido beneficiado con un departamento por una obra, como soborno por una obra de construcción. Y los jueces y el fiscal dijeron, bueno, no tenemos las pruebas de que esto haya sucedido así, pero tenemos la convicción. Acá, durante el macrismo, cuando yo te comentaba que hicieron esa mesa judicial para perseguir al kirchnerismo, mandaron a 5 peritos a la Patagonia a ver, porque son obras públicas que supuestamente no se realizaron y que hubo sobreprecios y bueno, lo que ya conocemos y lo que muchas veces puede suceder en la obra pública. Pero el macrismo mandó a 5, no recuerdo exactamente si 5 o 6 peritos a la Patagonia, y los peritos dijeron que las obras estaban terminadas y que no había sobreprecios en esas obras. Entonces, bueno, hay que ver también de dónde se agarran para llevar adelante estas condenas. Es evidentemente una estrategia que viene desde el norte, porque además los pasos son iguales. Ahora, fíjate, en Argentina, la bancada de Milei y la de Macri quieren discutir en las próximas horas el tema de lo que se llama ficha limpia. ¿Qué significa? Que es que no puede presentarse a una elección un candidato que tenga una condena firme por algún caso de corrupción. Es lo mismo, en Brasil se llama ficha limpa, y lo implementaron después de la condena a Lula. Y impidieron que Lula sea candidato en 2018, cuando lideraba las encuestas, y Lula fue preso en ese año, y llegó a la presidencia Bolsonaro. Los procesos son demasiado similares, entonces vos decís, pero esto hasta igual se llama la ley. Ni siquiera le cambiaron el nombre. Entonces, realmente, y todos quienes aparecen condenados en estos procesos siempre son incómodos para los intereses de Washington y para nuestras oligarquías nacionales, que también es evidente que cumplen esas misiones con el mayor gusto, ¿no? Háblanos un poco de la composición del sistema judicial en Argentina. ¿Quiénes componen el sistema judicial en Argentina? ¿Por qué tienen tanta vinculación con lo político? Porque yo creo que se trata de una élite, Karen. Me parece, yo lo que observo en la mayoría de los países es que hay algunas carreras universitarias de mucho prestigio, como los médicos y los abogados, que terminan siendo una élite muy cerrada. Y, por supuesto, en el tema del poder judicial es como una gran familia, ¿no? La verdad que termina pareciéndose más a una mafia que a un poder judicial independiente, y esto es evidente porque se juntan a jugar al tenis, al pádel, al fútbol, en la quinta del expresidente, que por supuesto es un miembro del expresidente Macri, que es un miembro de las clases dominantes. No es lo mismo Milei, que no pertenece a esa clase. Pero hay una élite ahí, evidentemente, en la que ellos juntos se sienten muy a gusto, tienen un proyecto político e ideológico para el país y lo intentan llevar adelante. Si en el camino se meten los que en Argentina se llama como cabecitas negras del peronismo, y bueno, comienzan las campañas de persecución, que empieza, como decíamos, nace el peronismo en Argentina en el año 45, gobierna del 45 al 55, viene el golpe, que reiteramos, no casualmente se llamará Revolución Libertadora, la proscripción, y ahora se repite esa cruzada antioligárquica contra el movimiento popular, que ahora tiene como referente principal a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que todo deviene de que es una élite, ¿no? Es un grupo exclusivo. ¿Y qué rastro podría haber ahí de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el creador de esta guerra jurídica del lawfare, ¿no? Como tú lo señalabas. Porque desde el año 2000 ellos intentaron como voltear la historia de todas las acusaciones que habían en contra de Estados Unidos, incluso de Israel, por violaciones a los derechos humanos. Y ellos empezaron a utilizar el sistema judicial y a cooptar el sistema judicial de distintos países de América Latina. ¿Tú crees que Argentina también haya tenido influencia de esta operación de Estados Unidos? Mira, primero que quisiera corregir una cosa que dije, que hablaba de una élite. Debería hablar de una casta, como lo hace Milei, ¿no? Porque ha instalado muchísimo ese concepto de casta. Y realmente este poder judicial es obviamente una casta. Si se junta con el presidente, lo reitero,
a interactuar, y si recibe invitaciones pagadas por el principal medio hegemónico que lidera un periodismo de guerra contra el movimiento popular más importante de la Argentina, por supuesto que eso se trata de una élite y una casta. Milei ha logrado darlo vuelta. Vos me preguntabas de si podíamos identificar la mano de Estados Unidos, y yo creo que sí, claramente, por esto que comentábamos, de la similitud entre los procesos, de que los atacados son siempre los líderes que resultan incómodos a los intereses geopolíticos de Washington, también son incómodos para las castas locales, ¿no? Pero en general esos intereses son comunes. Nuestras élites, nuestras castas nacionales, siempre están mirando hacia el norte. El tema, por ejemplo, el tema de la ficha limpia que yo te mencionaba, que lleve el mismo nombre que lideraban los jueces contra Lula en Brasil. Y hay otra cosa, hay un juez que falleció en la República Argentina, que era como el principal líder de los cruzados contra Cristina Fernández de Kirchner, y ese juez, eso hace 10, 15 años atrás, cuando empezó esa guerra judicial, ¿no? Ese juez aparecía todos los 4 de julio en la embajada sacándose fotos con el embajador de Estados Unidos, y eso no llamaba la atención de nadie. Y es lo mismo, ¿no? Si hay una relación tensa entre un movimiento político y Washington, y hay causas judiciales contra ese movimiento político, y si está el juez que lidera eso, haciendo migas con la embajada de Estados Unidos, y es desprolijo, Karen, me parece, ¿no? Evidente. O sea, evidente que hay una afinidad de intereses, una sociabilidad común, encuentros en distintos lugares, y bueno, eso da la pauta, y después los intereses de todos estos sectores, de la oligarquía argentina, del macrismo, de la embajada de Estados Unidos, del ámbito judicial, que juega al tenis con Macri, que va a la embajada el 4 de julio, que se saca una foto con el embajador, que aparece otro funcionario, amigo de un fiscal, que dice que es funcionario de la embajada de Estados Unidos, y aparece en la organización de causas contra el kirchnerismo. Mirá, hasta el abogado de uno de estos copitos tiene una vinculación con la embajada de Estados Unidos. Tiene unas tarjetas. Como intentó asesinar a Cristina. Sí. Y con eso no le vamos a echar la culpa, porque no corresponde. No podemos decir, la embajada de Estados Unidos está detrás de los copitos. No. Pero ¿qué hace un abogado que se presenta en su tarjeta como asesor de la embajada de Estados Unidos defendiendo a quien intentó asesinar a la expresidenta? Claro, claro. Entonces, sí, es muy fuerte. Claro. Y cosas que en la prensa hegemónica no se nombran, ¿eh? Pasan desapercibidas. Y se le da una legitimidad a todos estos pasos que está dando la justicia, porque es la justicia. Y precisamente, Andrés, pero parece que la justicia argentina no se va a quedar solamente con ese interés, por lo menos manifiesto, de proscribir al peronismo, sino que también ya ha dado muestras de querer ir más allá, porque también unos jueces y unos abogados argentinos han intentado utilizar el tema de la justicia internacional para incluso emitieron una orden de captura contra Nicolás Maduro, ¿no? Queriendo casi que equiparar los crímenes del franquismo con las supuestas violaciones a los derechos humanos sistemáticas en Venezuela, cosa que nunca han presentado una sola evidencia, pero ese es el relato que se vende. Mira, Karen, yo me acuerdo que vivía en Bolivia cuando el gobierno de Evo Morales entonces ordenó una acción policial, que fue una fuerte represión contra un grupo de indígenas que protestaban y hacían una marcha contra el gobierno de Evo Morales. Fue fuerte la represión, las imágenes y tal, pero no hubo ningún muerto. Y en ese entonces ya decían que Evo era un genocida, y había una diputada que llevó una causa ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, esto es parte de lo mismo, ¿no? Si comparamos las violaciones, porque violaciones a los derechos humanos hay en todos los estados. Ahora sí, decir que hay los niveles y la intensidad. Es humanidad, claro.
Claro, los niveles y la intensidad y la proporcionalidad de la fuerza es determinante. No es lo mismo pegarle un palo a una manifestación opositora que lanzar una bomba y terminar con una bomba, no. ¿Cuántas bombas lanzaron para terminar con la Franja de Gaza? Claro. Entonces, realmente esto que es un orden internacional que está muy quebrado, ¿no? Por eso está tan en tela de juicio el papel de Naciones Unidas y todo el paraguas internacional que se creó tras la Segunda Guerra Mundial, porque además me parece que realmente el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza nos ha puesto en un lugar como humanidad muy complejo, ¿no? Donde yo también digo, pucha, hay cosas de Venezuela y de Maduro que no me gustan. Pero si tenemos que hacer alguna acción contra Maduro o contra Evo Morales porque le pegó a unos indios cuando era presidente, o contra Cristina porque mandó a licitar una obra de manera irregular, ¿qué tendremos que hacer con Netanyahu? ¿Qué tenemos que hacer con Bush, que invadió Irak con mentiras? ¿Vos te acordás, Karen, que mandaron a invadir Irak después de que en la Primera Guerra, porque inventaron que Saddam había asesinado a unos niños y era una noticia falsa? Y entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer contra Israel? Que viene masacrando, yo no puedo creer, realmente es muy ofensivo, muy indignante que sean asesinados niños todos los días y que nosotros estemos preocupados. Tenemos que preocuparnos por lo que pasa en nuestros países y por actos de corrupción y por actos de represión interna, pero también tenemos que tener un criterio como seres humanos de decir, che, esto que está pasando en la Franja de Gaza no lo podemos tolerar más y no podemos tolerar un espectro cultural que nos haga indignar contra Maduro, contra Cristina y contra Evo Morales, mientras en Washington reciban aplaudiendo de pie aplaudiendo a Benjamín Netanyahu. Se hace insoportable este orden internacional. Efectivamente. Bueno, Andrés, ya para terminar, Donald Trump asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Javier Milei está muy contento, está celebrando, dice que él es el presidente favorito de Trump. ¿Qué esperar en Argentina para los próximos años? ¿O cuál es tu mensaje, tu reflexión final? No se sabe. Evidentemente que hay una sintonía ideológica muy fuerte, y yo te diría que un jalabolismo muy fuerte de parte de Javier Milei hacia Donald Trump. Hay que ver, quienes nos estén mirando, que repasen lo que fue el encuentro de Javier Milei y Donald Trump hace un par de meses, y no parecía que había dos estadistas, parecía que había un fans de Donald Trump, que era Milei con cara de niño feliz saludándolo, ¿no? Llama realmente la atención. Pero lo que están diciendo los especialistas económicos en la Argentina es que las políticas de Trump pueden perjudicar a Javier Milei. Y pueden hacer que que muchos de los dólares que están en la República Argentina se vayan hacia la Reserva del Tesoro estadounidense por un interés más atractivo, y que esto puede generarle un problema a Javier Milei. Creo que hay mucha incertidumbre sobre lo que puede generar el gobierno de Trump. Esto es evidente, lo están visualizando todos los especialistas que uno ve en todos los países, y me parece, más que Argentina, la gran pregunta para nuestra región sobre la presidencia de Donald Trump es qué sucederá en Venezuela, ¿no? Ahí ya, cuando cortemos, nos quedamos charlando y me contás. Pero también es parte de una gran incertidumbre. México también creo que está pasando por debajo de la mesa, las amenazas que están emitiendo contra México, ¿no? Con un aumento de aranceles, con estas deportaciones masivas de las que habla Trump. Así que yo creo que es toda la región y efectivamente Venezuela, pero creo que todas. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos pronto en una nueva emisión. Adiós.